clase pasada, el día miércoles, hemos visto casos muy similares y hoy día vamos a ver la resolución de los problemas. A ver, dice, pregunta 1. Dice, paciente de 68 años de edad, diabética, que consulta por malestar general. En la gasometría venosa destaca pH 7,25, bicarbonato en 15, los normales de 24 a 28 para este laboratorio. Y la unión GAP es de 11, normal de 10 a 11. ¿Cuál de las siguientes entidades no descartaría como diagnóstico? Entonces, lo primero que habría que ver en esta pregunta es ¿qué le ven de raro o qué datos nos están dando en la pregunta? A1, que es diabético. 2, perfecto. Tiene un pH, ¿cómo está el pH? Ácido. ¿Ok? Y un diabético con pH ácido, ¿cómo debe estar el anión GAP? Alto, ¿cierto? ¿Y cómo está el anión GAP ahí? Normal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las 5 que ven ahí, aunque nos han cortado una, tenemos ahí cetoacidosis diabética, insuficiencia renal crónica, ácido tubular renal, ingesta de salicilatos y acidosis láctica? ¿Cuál de las siguientes entidades no descartaría como diagnóstico? Entonces, una de las cosas que ustedes van a ver es de los conceptos que vamos a manejar en nefro es la parte de anión GAP, que es la diferencia de los cationes menos los aniones. Usualmente cuando un anión GAP está elevado implica que hay bastantes elementos ácidos. Está elevado en acidosis láctica, cetoacidosis diabética, alcohólica, de ayuno, tóxicos, síndrome urémico, los salicilatos, que es bastante frecuente, que hemos visto mucho en los hospitales. Y el anión GAP normal lo que ocurre es que baja el bicarbonato por alguna pérdida, ya sea que el paciente estuvo con diarreas o al consumo de algún tipo de drogas, y en acidosis renal también, por déficit acá de potasio, y tenemos acidosis renal distalo proximal. Aumento del potasio, y vamos a ver acá que la acidosis tubular renal, como hemos visto en un momento, la clase pasada, va con acidemia, hay pérdida de iones hidrógeno, ¿sí? No hay eliminación de iones hidrógeno, lo que hay es eliminación de bicarbonato, va a haber bastante calcio en orina, en el ATR1 puede haber cálculos renales, y de las 5, la única que no tiene componente de anión GAP alto sería acidosis tubular renal, la cual no podemos descartar. Pregunta 2. En la pregunta 2 dice, cuando un paciente bajo tratamiento diurético con tiacidas o furosemida incumple la dieta y come más sal de la prescrita, el resultado que esperamos es que haya más hipernatremia, más hiponatremia, más hipercalemia, mayor hipocalemia o mayor acidosis. Entonces, veamos. El potasio, como saben ustedes, es el principal electrolito que hay dentro de la célula. Y cuando tenemos hipocalemia es porque hay poca ingesta, porque perdemos mucho a nivel gastrointestinal, gente con diarreas, o en pérdidas renales, o alguna anomalía de la distribución vascular, tanto intra como extra. Cuando se pierde potasio, una de las causas más frecuentes que vemos en los pisos es el uso de diuréticos potentes. El más frecuente para nosotros son los diuréticos de ASA. Existe también hipocalemia cuando hay mucha actividad mineralocorticoide en el síndrome de Cushing.
en el Barter, que hay varias preguntas que vamos a ver ahora, que es un cuadro clínico que se caracteriza por hipocalemia, hay presión normal o presión baja, vamos a ver ahora algunos detalles. Y trastornos ácidos básicos, sobre todo hay hipocalemia cuando hay sobrecarga alcalina. Cuando el pH está alcalino, el potasio se mete en la célula, potasio bajo. Cuando ocurre demasiado uso de diuréticos, lo que vamos a tener nosotros es mayor hipocalemia. En esta pregunta, en la uremia prerrenal, van a ver que existe sodio en orina, osmolaridad urinaria, relación urea en orina y urea en plasma. Entonces habría que ver cómo se manifiestan estas cosas. A ver, veamos el primer concepto, que es sodio en orina. El sodio en orina, usualmente cuando ustedes tengan alguna causa renal donde se elimine algo, siempre, en este caso por ejemplo el sodio, si el problema es antes del riñón, los valores de sodio siempre van a estar bajos. Cuando es más allá del riñón, los valores van a ser más altos. Entonces, para que tengan una cierta correlación, en las iras prerenales el sodio de orina va a estar bajo, pero el problema no es el riñón. En la ira renal el problema es el riñón. Y una de las cosas que va a botar acá es el sodio. Tenemos un sodio alto. El FeNA, que es la fracción urinaria, donde vemos la fracción de excreción de sodio, que es sodio en orina por categoría sérica sobre sodio sérico por categoría urinaria. También igual, antes del riñón es menor de 1, después del riñón mayor que 1. Otro concepto que está en esa pregunta es la osmolaridad. Dice osmolaridad urinaria superior o inferior, vamos a ver qué es la osmolaridad urinaria acá. Y la osmolaridad urinaria, dice acá, por ejemplo, si hay un problema prerrenal, la osmolaridad urinaria es alta. Cuando es un problema renal, la osmolaridad urinaria es baja. Y otro concepto que está acá es relación entre la urea en orina y urea en plasma. Que sería 1, 2, 3. La cuarta relación acá. La urea en orina, cuando es prerrenal, el problema está en el riñón, no está botando. Por lo tanto, se queda más, hay más urea dentro del cuerpo, es más alta, no se elimina y es menor cuando es problema renal. Entonces hacemos una relación de todos los valores de esta pregunta. El sodio en orina es inferior a 20 cuando el problema es prerrenal. La osmolaridad urinaria es superior a 500 y la relación entre la urea en orina y la urea en plasma es superior a 8. En la pregunta 3, alternativa D, básicamente está el concepto de los 3 datos del problema prerrenal. Pregunta 4. Cuando ustedes tengan preguntas de cualquier índole, igual como en estas, índole, igual como en estas, todo el dato es por algo. Acá dice, pregunta 4, la policía encuentra en la calle, inconsciente e inmóvil, a altas horas de la madrugada,
a un indigente que presenta múltiples hematomas y fetor etílico. Eso quiere decir que ese señor está todo golpeado y encima ha ingerido licor. En el hospital se le detecta una urea en 200, creatinina en 6, esa es una falla renal, ácido úrico en 10 y un CPK en 1500, que implica que ese CPK ¿de dónde va a salir? Del músculo. Perfecto. Entonces, si el músculo está todo chancado, ¿qué es lo que puede haber pasado? Puede haber hecho una rhabdomiólisis. Perfecto. Lo más frecuente que van a ver cuando se habla de rhabdomiólisis es el síndrome de aplastamiento. Cuando el paciente cae, se cae, lo golpean, le cae una pared, lo golpean entre muchas personas. Y lo que va a haber ahí es isquemia muscular. Ahí lo que hay es se excede y se eleva lo que es la perfusión capilar y es una rhabdomiólisis traumática y se libera pues varias sustancias del músculo, como vamos a sacar el CPK. Y también otro factor asociado es la ingesta de alcohol. La intoxicación aguda por alcohol va a hacer que el paciente esté en inmovilidad, esté en coma, y también es común la compresión muscular directa. Entonces tenemos dos factores en este paciente que están asociados, y la prueba de ver el diagnóstico de este caso es con el CPK mayormente. Cuando le hacen el lapstick a este paciente, puede salir la tira reactiva positivo a sangre, pero a la hora que hacen el examen de orina no hay glóbulos rojos. Entonces lo que están teniendo ustedes es mioglobina que está siendo medida en la tira. Entonces sí puede existir esta disociación aparente entre lo que encontramos y lo que hay. Entonces en la pregunta 4, lo que tiene señor es una insuficiencia renal aguda por rhabdomiólisis. Pregunta 5. El patrón urinario característico del fracaso renal agudo prerrenal es. A ver, ¿cómo fue? A ver, oliguria está ahí de todas maneras, ya. Perfecto. ¿Cómo está el sodio? Sodio bajo, perfecto. Sodio bajo y la osmolaridad alta, porque tenemos un montón de osmoles que se han quedado. Perfecto. Muy bien. 6. Señala la respuesta correcta en relación a la fisiopatología del calcio en insuficiencia renal crónica. Cuando uno hace insuficiencia renal crónica, ¿qué cosa ocurre con el calcio? ¿Qué hace el paciente con falla renal crónica? ¿Hace? Antes de eso, claro, hace hipocalcemia. Hace hipocalcemia y el organismo, ¿cómo responde ante eso? Un hiperparatiroidismo secundario. Muy bien. Cuando se habla de falla renal, usualmente hablan pues de todas las alteraciones que van a haber en sangre, en la orina, en la parte histopatológica, en imágenes por 3 meses o más, y una filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por la superficie corporal que vemos ahí por 3 meses o más, con o sin daño renal. Entonces la alteración que comienza a aparecer ya nos está dando daño renal crónico. Entonces es un cuadrito interesante porque acá hay bastantes alteraciones que vamos a ver. Hicimos en la parte superior que dice falla o función renal disminuida. Esto conlleva dos cosas. Por la parte del metabolismo que está involucrado el calcio, a que se incremente el fósforo, eso disminuye la 1,25 hidroxide 3 y esos dos hace que disminuya el calcio. Al disminuir el calcio iónico, lo que va a ocasionar es que ocurra un hiperparatiroidismo secundario en el organismo. Este hiperparatiroidismo lo que va a llevar es que puede hacer que se calcifique la parte vascular, puede haber que existan calcificaciones fuera del hueso, ¿okay? La disminución de la vitamina D va a llevarnos a osteomalacia,
Y finalmente, pues, este es todo un círculo vicioso y el paciente tenemos que suplementarlo para evitar todo ese tipo de daños. En la parte final acá, donde dice acumulación de beta-2 microglobulina, puede conllevar a una amiloidosis relacionada a diálisis, que es algo que se está viendo mucho en nuestros pacientes. Y viendo las 5 alternativas, la que mejor se lleva acá es que la hormona paratiroidea se le da precozmente y de forma progresiva para tratar de suplementar esa falta de calcio que tiene el paciente por la hiperfosfatemia, por la falta de oxidación de la vitamina D, y eso conlleva nuevamente a dar todas vueltas. Sí. Ya. Su compañero pregunta la alternativa B. La alternativa B dice mecanismos compensadores consiguen mantener a la hormona paratiroidea dentro de límites normales hasta estadios avanzados de insuficiencia renal. Las dos alternativas, si vemos en esencia, nos manifiestan casi lo mismo, con la diferencia es que conforme comienza a fallar el riñón, la hormona paratiroidea comienza a elevarse poco a poco. O sea, la idea no es que llega a una depuración de 75, de disminución de 75% y ¡pac! Se activa. Ya comienza a activarse poco a poco. Lo que pasa es que no se ve como que muy grosera o muy tempranamente, porque su mecanismo compensador no es bueno, porque al final llegamos al suplemento, porque ese hipertiroidismo secundario que ocurre con la hormona paratiroidea al final no es compensatorio per se. Entonces necesita algo más para ayudarlo. O sea, acá la alternativa B, lo único que quizás podría un poco confundiros es quizás la parte del mecanismo compensador, que realmente no llega a compensar. Por eso cada vez la hormona paratiroidea se va haciendo hipertiroidismo secundario progresivamente, poco a poco, para poder tratar en algo de salvar, que al final tampoco lo salva, porque al final siempre necesitamos un suplemento externo. Está muy bien. 7. Un paciente de 54 años con insuficiencia renal crónica irreversible, secundaria glomerulonefritis, que precisa ya tratamiento sustitutivo de insuficiencia renal, además presenta una hepatopatía crónica en fase de cirrosis avanzada secundaria hepatitis por virus C. Ya. Entonces la pregunta acá es, ¿qué podemos brindar a este paciente? Tiene falla renal crónica, secundaria una glomerulonefritis, o sea que ya no funciona ese riñón, que precisa ya tratamiento sustitutivo para su falla renal, y además tiene una hepatopatía crónica en fase de cirrosis avanzada secundaria hepatitis por virus C. La hepatitis viral C conlleva algún tipo de falla renal en particular, un tipo histológico. Membranosa o membrano proliferativa. Nos hemos quedado la semana pasada. Entonces la hepatitis viral C se va a asociar con una membrana proliferativa. Entonces acá la pregunta tiene como finalidad decir que estos pacientes, aparte de que sí pueden pasar a hacer hemodiálisis, también son candidatos a trasplantes hepáticos y renales. Entonces sí pueden ser candidatos, a diferencia de la hepatitis B, que ahí sí ponen más peros y pretextos. Entonces, en la parte, por ejemplo, de indicaciones, esta es una tablita de indicaciones de trasplante renal y contraindicaciones de trasplante renal. Y si vemos en la parte de contraindicación relativa, ahí mencionan un poco lo que es hepatitis B con replicación viral y también mencionan el virus del VIH. En la parte de indicaciones glomerulonefritis, como en el paciente, no menciona nada respecto a la hepatitis C. Entonces no tenemos mucho para no brindarle al paciente trasplante. Entonces puede ser trasplante hepático y renal. La A no sería porque todavía no hace trasplante. Podrá recibir injerto renal de cadáver que sea seropositivo para el virus de la hepatitis C. No. Puede ser sometido a un trasplante. Busquemos justo un cadáver que tenga hepatitis C. Un poquito infrecuente en nuestro medio. Puede ser sometido a un trasplante de donante vivo, familiar, haploidéntico.
que ha nacido de la misma mórula para evitar el tratamiento contra ácidos supresores hepatotóxicas. No. Sacar alternativa D. 8. En comparación con el tratamiento con hemodiálisis periódicas para el enfermo con insuficiencia renal crónica, se considera que el trasplante renal de donante cadáver es. En teoría, por ejemplo, de ustedes y nosotros, bueno, tampoco, no estamos acostumbrados a hablar sobre trasplantes de vivos y trasplantes cadáveres. ¿Y a cuál creen ustedes que sería una ventaja uno con respecto al otro? Sabiendo que yo hablo del órgano del cadáver y el órgano del vivo, en teoría funciona. ¿Cuál me costaría más? El vivo. Entonces por ahí podemos seguir sacando esta alternativa. Lo que nos faltaría ver es que si uno es mejor que el otro. Porque en teoría el órgano cuando se trasplanta, se supone que se trasplanta en buenas condiciones, ya sea de un cadáver o de una persona viva, por eso puedo trasplantarlo. Si no, no lo trasplantaría. Bueno, hay varios estudios. En los estudios que estamos revisando, realmente lo que se menciona es que ambos tienen la misma sobrevida, la misma expectativa de vida, ambos sirven igual. En cuanto a la mejor calidad de vida, realmente hay estudios para ambos lados. Algún estudio menciona que es mejor el trasplante de cadáver, mientras otros dicen que mejor el trasplante vivo. Pero sin embargo, viendo las cuatro alternativas, esta es la mejor. La supervivencia es igual o superior y es más barato. 8, alternativa E. En un paciente con insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo secundario, el tratamiento inicial de su hiperparatiroidismo debe incluir. Ya. Igualito. Sí, tiene razón. Y en la parte de pregunta 8, con respecto a la hemodiálisis periódica, se supone que el trasplante es mejor, el de trasplante de cadáver que el vivo. No, sí está implícito. Está bien. Ya chicos, en un paciente que tiene falla renal crónica e hiperparatiroidismo secundario, ¿qué debemos de incluir en la terapia? ¿Darle fósforo? No, pues porque se supone que tiene mucho fósforo. ¿Le restringimos vitamina D? ¿Le sacamos un poco de la tiroides? ¿De la paratiroides? ¿Le restringimos fósforo? Total. ¿Le damos o le restringimos? Restricción de calcio. Había que darle. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta tenemos dos alternativas que son antagónicas. Las preguntas que pueden encontrar ustedes en las preguntas de examen de admisión y cualquier tipo de examen. Y si uno me dice le doy más y otro le pongo menos, uno de los debe de ser. Pero ya hemos visto que en la fisiopatología lo que ocurre es hay hiperfosfatemia. Entonces no podemos darle fósforo. El calcio disminuye al elevarse el fósforo, también porque se absorbe en menor cantidad en el intestino, porque falla la vitamina D que se debe activar en el riñón. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es restringir el fósforo en la dieta, ya que hay mucho, y aparte me bloquearía el poco calcio que tengo. Entonces que cocine en cocina eléctrica o que uno use fósforos. Pregunta 10. Respecto a la anemia de la insuficiencia renal crónica, todas las afirmaciones siguientes son correctas, excepto, dice, es normocrómica normocítica. Se cambia insuficiencia con falla renal. Claro, es normocrómica normocítica. ¿Y entre cuánto y cuánto oscila usualmente sus hematocritos en un paciente con falla renal crónica? Entre 2 y 5, no. Los hematocritos usualmente, mientras no se descompensen, están entre 20 y 25 por ahí. Cuando llegan al hospital, sí, pues llegan con hematocrito en 4, en 5. Es decir, vienen descompensaditos. Pero es normocrómica, normocítica, mientras estén estabilizados. Perfecto. Se trata eficazmente con eritropoyetina humana recombinante. Claro, es parte del tratamiento. O sea, eritropoyetina, y acuérdense que ustedes que el riñón es quien produce eritropoyetina y por lo tanto es una de las causas de la anemia en estos pacientes. A menudo requiere para su corrección la administración de hierro oral o parenteral.
Sí, ¿hasta qué? Hasta que se normalice su volumen corpuscular medio. Perfecto. No son necesarios suplementos vitamínicos para su manejo adecuado. Que no le des a tu paciente es otra cosa. Y lo voy a tomar en cuenta para tu nota final. Usamos complejo B usualmente en los pacientes, damos suplementos vitamínicos, sí es cierto. El papel etiopatogénico de la hemólisis no suele ser importante, eso es cierto. Entonces, el excepto sería letra D. No son necesarios suplementos vitamínicos porque sí van a requerirse. ¿Recuerdan ustedes, estuvimos la vez pasada, cuando hablamos en el manejo de pacientes con IRCT, usualmente casi todo lo que va a ocurrir en el paciente, ya las cosas crónicas que tenemos que manejar, usualmente ocurren cuando su tasa de filtración glomerular está menor de 30. Usualmente ahí comenzamos a monitorizar la anemia, chequearlo cada 3 meses, ir viendo, como dicen en el número 2, incluimos el fierro para su manejo, el tratamiento del hierro, manejamos la hipertensión arterial, monitorizamos la acidosis metabólica y vamos chequeando lo que es calcio, fósforo y paratormona. Todo esto ocurre usualmente en forma bastante ya grosera, en que hay que chequear porque cada vez se anterior al paciente, con una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Entonces, 10, letra D. Esto es fácil. Un paciente que presenta en el seguimiento de orina microhematuria, proteinuria y cilindros hemáticos, ¿cuál de los siguientes cuadros patológicos padece? Lo que hemos mencionado en la clase pasada es que cuando ustedes vean hematíes, es indicación de una glomerulonefritis, ya sea cilindros hemáticos, hematíes dismórficos, rotos, o hematíes de cualquier tipo, o también se ven cilindros hemáticos en vasculitis, y los cilindros serios, habíamos quedado que eran una enfermedad seria. La enfermedad seria es la IRC. Enfermedad seria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, cilindros hemáticos, acá, proteinuria, microhematuria, todo es lesión glomerular. Perfecto. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en la infancia es correcto, excepto. A ver. Cuando uno habla de niños y habla de síndrome nefrótico, ¿cuál es el cambio histológico más frecuente? Cambios mínimos, perfecto. Cuando uno habla de síndrome nefrótico, estamos hablando de cierta cantidad de proteínas que se pierden en orina, que en adulto está de 3.5, ¿ok? Y se puede encontrar en pediatría más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora o más de 50 miligramos por kilo por día. Si vamos a encontrar albúmina baja en sangre, vamos a encontrar colesterol elevado y también se puede encontrar triglicéridos elevados. Y aparte podemos encontrar, como hay deficiencia proteica, paciente con tendencia a hacer coágulos y que puede tener algún tipo de trombosis. Entonces, según esta pregunta, tendríamos colesterol sérico elevado, sí, porque hay hipercolesterolemia. 85% experimenta cambios mínimos en la enfermedad, sí. La absorción reducida de sodio por el riñón no tiene nada que ver con este cuadro. Triglicéridos elevados, hipoalbuminemia es la causa de la hipoproteinemia, mayormente sí, porque si tenemos una hiperproteinuria, si esta es selectiva, mayormente es albúmina, y si no es selectiva, son otras cosas más albúmina. O sea, la albúmina siempre está siendo parte de esta disminución de la proteína en sangre. Bueno, ahí tenemos una clasificación de sistemas nefróticos primarios o idiopáticos, cambios mínimos a la cabeza. Y secundarios, pues lo que siempre buscamos en todos los pacientes, ¿no? Que tenga hepatitis B, VIH, buscamos lupus. En caso de los pediátricos, se busca sífilis congénita.
el síndrome de Head and Shoulders, el linfoma Hodgkin, leucemias y por fármacos también en estos niños. Y algunos síndromes comunes, como ustedes ven abajo, fácilmente recordables. Síndrome de la uña rótula, conocidísimo por todos, ¿no? Fácil, que chequear la uña y las rótulas. Y vemos que pues la reabsorción reducida de sodio por el riñón no tiene nada que ver con síndrome nefrótico en la infancia. Muy bien. ¿Cuál entre las siguientes nefropatías, pregunta 13, que son primarias, no se presenta clínicamente como síndrome nefrótico más que de manera excepcional? Entonces la pregunta de estas es, ¿cuál de estas usualmente no tiene una pérdida de proteínas normalmente? Claro. Entonces acá tenemos, bueno, los casos mínimos son de los niños que ya hemos mencionado. En los adultos usualmente es la membranosa, se ve mucho en pacientes con diabetes. Y lo que no vemos acá pues es la nefropatía por IgA o el síndrome de Berger. Y alguien que tenga una nefropatía por IgA, ¿qué presenta clínicamente? Hematuria. Los pacientes toman bastante agua, harta agua, y usualmente no presentan rangos nefróticos en las orinas. Perfecto. 14. En un paciente con síndrome nefrótico, perdón. Claro, acá lo que su compañera menciona es correcto. Menciona si tiene paciente VIH, ya no sería primaria del todo. Eso es correcto. Eso es correcto. Sin embargo, la idea, habrían dos alternativas. Sin embargo, la nefropatía por VIH en teoría hace los cuadros clínicos de membranosa, focales segmentarias, todo ese tipo de cosas. Quizás por esa parte lo estén colocando. Pero está bien para hacer una corrección para la siguiente, sí. Está muy bien. Un paciente con síndrome nefrótico, pregunta 14, las medidas generales no específicas para corregir la proteinuria incluye uno de los siguientes procedimientos. ¿Cuál de estas 5 alternativas no tiene nada que ver con la proteína que está perdiendo para reponerle? O sea que en forma indirecta ayuda, no directamente. Acá en teoría es dar reposo y restricción de sal y líquidos, estaría directo para el síndrome nefrótico. La dieta. Cuando usamos YECAS y los inhibidores de angiotensina 2, la idea es acá varias cosas. Una es manejo de presión arterial, manejo de las dislipidemias también se puede ir manejando. Pero también tiene pues el efecto antiproteinúrico, que sería su indicación indirecta de lo que usualmente, para lo que funciona pues el YECA. Porque el YECA en teoría está dirigido usualmente para la presión arterial. Le damos estatinas también a los pacientes y profilaxis para tromboembolismo. (14 YECAS). 15. Todas las nefropatías primitivas enumeradas, primarias, a continuación, se manifiestan típicamente como síndrome nefrótico, excepto una.
En las alternativas dice la A, cambios mínimos, que sí está presente. Focal segmentaria está presente. Está proliferativa focal membranosa y membrano proliferativa. Entonces, de esas 5, la que no está involucrada sería la proliferativa focal, que es para confundirnos realmente esa pregunta. Pregunta 16. Dice, señala la respuesta correcta referida a las alteraciones del examen de orina. A ver, dice A. La presencia de cilindros hialinos es siempre patológica. No, porque uno puede tener una sobrecarga proteica, según una parrilladita, y podría tener cilindros hialinos. Puede hacer demasiado ejercicio y podría tener cilindros hialinos. O sea, no es patológica necesariamente. Los cilindros granulosos contienen albúmina e inmunoglobulinas. Eso es correcto. Los cilindros leucocitarios son típicamente glomerulonefritis postestreptocócica. Podrían estar, pero no son típicos, pueden estar en cualquier infección. Y usualmente los hemáticos también. Pregunta 16. Los cilindros hemáticos se presentan en cualquier discreta sanguínea. No, cualquier alteración sanguínea no es cilindros hemáticos, solamente las vasculitis y las glomerulonefritis. Un resultado negativo de presencia de nitritos en la actividad reactiva excluye la existencia de bacterias. Falso. Entonces siendo granuloso, lo que ven ahí, la figurita está formado por restos de proteínas, como albúmina, por ejemplo, y restos celulares que pueden estar ahí, que incluyen también inmunoglobulinas. Y 17. ¿Cuál de los siguientes datos apoya el origen glomerular de una hematuria? Entonces hemos dicho que si es origen glomerular, ¿cuál será la alternativa? Que hay una hematuria inicial, que hay hematíes dismórficos en el sedimento, que hay hematuria al final de la micción, hematuria en toda la fase de la micción, ausencia de molestias miccionales, no hay hematuria. Claro, y hemos mencionado si es glomerular, tiene que haber una alteración en la estructura de este glóbulo rojo. Entonces, quistocitos, que esté todo roto, todos dismórficos en orina. Dice, un paciente de 28 años presenta hematuria macroscópica al día siguiente de una infección faríngea y edemas maleolares. 2 años antes había presentado un cuadro similar que desapareció con rapidez, por lo que no había consultado previamente. En la exploración física se objetiva una presión arterial de 180 con 110, una creatinina plasmática en 2 miligramos por decilitro e hipocomplementemia. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es más probable y por qué? Con Guaral y con Chancay, a ver cuál creen que es más probable y por qué. Podría ser, por ejemplo, no, tiene ya 2 años. Ya como que muy aguda no es. Ya, los científicos de Chancay mencionan que en la pregunta anterior han revisado
y dice, ¿dónde estás? ¿Cuál de los siguientes datos apoya el origen glomerular de una hematuria? Allá. La idea de la pregunta 17 es que justamente el origen glomerular lo que me hace es que los glóbulos rojos estén rotos o disociados o maltratados o con otra forma diferente. Si bien es cierto, los porcentajes variar, eso sí es cierto. Lo malo es cuando uno tiene una hematuria en la fase de la micción, puede ser una hematuria que esté a nivel de la uretra, a nivel de la vejiga, o cualquier nivel también de todo el sistema genitourinario, y más específico podría ser el glóbulo rojo dismórfico en el examen de orina. Por eso es que damos como correcta esa alternativa. Porque el otro podría llevar a que pueda haber una confusión que de otro lugar la hematuria. A ver, Chancay, pregunta 18. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a esta pregunta? Los estudiantes de Chancay dicen que no conviccionalmente es la C. ¿Y por qué sería la C? ¿Cuál es su no convicción? ¿Alguien por acá también no tiene convicción? A ver, Aldo. ¿Ya? Ya, a ver, Aldo. Dice, tiene hematuria al día siguiente de infección faríngea, ¿no es cierto? Y hace 2 años tuvo un cuadro muy similar. Entonces tú mencionas que en el momento que la hizo anteriormente, en las siguientes 4 semanas había hecho una falla renal. Claro. Claro, ya tiene anticuerpos antigasos formados, sí. Ya. Se convertiría como una nueva. Ya. Entonces, a ver. En acá hay la otra que pensamos es la D, con un sentido de mayor convicción. Y acá también están menos desconviccionados. Lo que menciona Aldo es correcto, ¿no? Él tuvo hace 2 años aparentemente un cuadro de faringitis, y aparentemente en las siguientes semanas, 2, 3 a 4 semanas, debe haber hecho un cuadro de falla renal. Se curó, y en teoría ahora nuevamente estaría haciendo un cuadro con una creatinina, dice acá, de 2, complemento bajo, sé que se está perdiendo complemento. Y la hematuria es al día siguiente de la infección faríngea, y los edemas son al día siguiente de esta infección. Ya, ese cuadro tan cortito, ¿qué nos podría hacer pensar? Pensando que lo anterior se curó, o podemos hacer 2 cosas, o que el anterior se curó y este es un nuevo cuadro, ¿okay? O que el anterior se curó la parte aguda, pero siguió el daño, y ahora el daño como que se ha revivido, que se ha acentuado, como quien dice un IRC de base y que ha venido una insuficiencia renal aguda en algo que está de base. ¿Cómo podemos hacer esas diferencias? La A, ¿por qué la A? Ya. A ver. Le pregunta. Dice, la demanda proliferativa son 2 tipos. La 1 está causada por inmunocomplejos circulantes,
Debido a procesos crónicos y mantenidos como la endocarditis, la malaria, hepatitis, infecciones viscerales, muchos por esos complejos están ahí metidos. Los depósitos se colocan en la posición subendotelial y mesangial. Y en el tipo 2 también hay una proliferación mesangial. Solo se observan depósitos de complemento en el interior de la membrana basal y pueden presentar un factor nefrítico que va a degradar al C3b. Vamos a por acá. Salud. En la glomerulonefritis proliferativa, el complemento se activa por dos vías. En la tipo 1, hay C3 bajo y C4 bajo. Ese factor de necrosis de C3 es positivo en 30-40% de los casos. Y en la 2, el C1 con el de C4 son normales. Entonces acá quizás lo único que nos podría ayudar para hacer la diferencia es la presencia del complemento bajo, que es lo que que nos lo mencionan y que es justamente la característica de este tipo de glomerulonefritis. Vamos a poner acá, para bajar acá. Entonces puede ser esta secundaria a enfermedades autoinmunes o infecciones, hepatitis virales, endocarditis, VIH, parásitos, tumores. Y lo único que nos va a ayudar acá para hacer la diferenciación, porque podemos pensar varias cosas, es el complemento bajo, y eso se ve en la glomerulonefritis membrano proliferativa. Muy bien. 19. ¿Cuál es la glomerulonefritis que con mayor frecuencia se asocia a existencia de reflujo vesicoureteral? Esa pregunta también la hemos visto. Es una focalis segmentaria. Perfecto, eso hemos dicho. Donde hay nefropatía obstructiva y nefropatía por reflujo, que es casi igual. Focalis segmentaria es igual a nefropatía por reflujo. Sería 18 es la A, 19 es la D de dedo, y la 20 dice: un niño de 6 años presenta edema generalizado, proteinuria de 8 gramos al día, sin hematuria, hipertensión ni disminución de la función renal. La actitud adecuada en este caso sería confirmar si tiene proteinuria, precisar la selectividad de la proteinuria, biopsiarlo, estudiar a fondo su estado inmunológico o darle esteroides. ¿Qué es lo más probable que pueda tener este niño? Hemos visto que el síndrome nefrótico, hemos visto lo que había que instaurar. Y en el caso de este niño que tiene un síndrome por cambios mínimos, lo más probable es dar esteroides y chequear. No se indica la biopsia renal porque la gran mayoría son cambios mínimos. Y había que poner solamente esteroides y ver cómo funciona. Sí, dice sin hematuria, sin hipertensión y sin disminución de función renal. Bien, chicos, pregunta 20, ¿descansamos? La E. Y entonces seguimos. A ver, pregunta 20. Buena pregunta. Preguntan por qué la 20 no es la B, que por qué no precisamos la selectividad de la proteinuria. Porque en teoría los cambios mínimos como que ya está todo establecido, ya está definido. Esa de corticoides mejora. Es por la frecuencia básicamente. Entonces seguimos, chicos. Pregunta 21. Dice: la enfermedad renal denominada glomerulonefritis membranosa cursa habitualmente con un síndrome nefrótico de larga evolución. Se han descrito diferentes causas etiológicas inductoras de glomerulonefritis membranosa y se acepta que de poder controlar la causa o eliminar el agente, la enfermedad renal podría remitir. De las abajo enumeradas, todas excepto una pueden ser inductoras de glomerulonefritis membranosa.
O sea, ¿cuál de esas 5 alternativas no me da esta glomerulonefritis membranosa que causa síndrome nefrótico de larga evolución? Hepatitis B puede causar síndrome nefrótico. Un tumor sólido del colon. Una dermatitis petiforme. También. Picadura de abejas, avispas. Administración prolongada de penicilamina también. La letra D. Las picaduras que usualmente me dan cuadro de shock, sepsis, renal aguda. No me va hacia problemas de síndrome nefrótico, me da algo más agudo. Y la neoplasia, como ven ahí, es tumor sólido de pulmón, colon, estómago, mama, la mayoría de neoplasias que estamos manejando, y las leucemias también. Pregunta 22. Con respecto a la nefropatía diabética, señalar la respuesta falsa. Pregunta 22. Dice, la diabetes tipo 2 es la etiología más frecuente de insuficiencia renal terminal en el mundo occidental. Claro, nosotros tenemos como primera causa de IRCT es diabetes. Segunda causa, vasculares. Ahí está hipertensión arterial. 2. Más del 90% de los diabéticos tipo 1 desarrollan nefropatía a los 30 años de diagnóstico de diabetes. ¿Perdón? Es antes. Veamos la 3. La alteración renal más temprana es la hiperfiltración. Claro, comenzamos a hacer un poquito de proteinuria, comienza a filtrar un poco más de lo usual. La existencia, claro. La existencia de microalbuminuria predice el desarrollo de nefropatía clínica. Es cierto. La gran mayoría de los diabéticos tipo 1 con nefropatía también ya tienen retinopatía. Claro. Cuando se habla de falla renal clínicamente evidente en los diabéticos tipo 1, usualmente aparece entre 10 a 15 años después de la diabetes. Los diabéticos con proteinuria durante 20 años solo tienen 1% de probabilidades de riesgo de desarrollo de una enfermedad renal palpable. Lo que implica que el compromiso renal es mucho más temprano. Por eso cuando alguien ve a un paciente renalito y dice este tiene falla por lo menos 10 años de su diabetes. La microalbuminuria es la señal clínica más temprana de la nefropatía diabética. Entre los pacientes con diabetes tipo 1 que tienen microalbuminuria, menos de la mitad corren el riesgo contra esta enfermedad. La alternativa falsa es que más del 90% tienen nefropatía a los 30 años de diagnóstico de diabetes, no, es a los 10 a 15 años. Pregunta 23. En relación con el tratamiento de los pacientes diabéticos tipo 2 con nefropatía, solo una de las siguientes respuestas es correcta. A ver, dice. A. La metformina se puede utilizar sin riesgo en diabéticos con insuficiencia renal de intensidad moderada. Creatinina sérica de 1.3 y 1.7. ¿Cuánto? Un cuarto de pastilla. En los gorditos, con un octavo de pastilla. Normalmente cuando el paciente tiene falla renal crónica, solamente no usamos hipolisemiantes. ¿Okay? Entonces, eso podríamos ponerlo como una duda, pero acá pondríamos como que es que no hay que utilizarlo. 23, no. Los bloqueantes de los canales de calcio tipo dishidropiridina, el nifedipino, disminuyen el grado de proteinuria y detienen la progresión de la insuficiencia renal. ¿Colaboran o no colaboran ayudando en la proteinuria el nifedipino? Cuando damos nifedipino, ¿para qué lo damos?
Aparte para no quesearnos, ¿para qué más? ¿Qué manejan con nifedipino? Presión arterial, claro. Los diuréticos de Lassa pueden aumentar la proteinuria, por lo que no deben ser utilizados en la nefropatía diabética con proteinuria en rango nefrótico. O sea, no usemos diuréticos. ¿Verdadero o falso? Falso. Los betabloqueantes no son beneficiosos en la nefropatía diabética y además están contraindicados en la diabetes. ¿Están contraindicados? No. Los YECAS frenan la evolución de la nefropatía diabética tanto por su efecto hipotensor como por su efecto reductor de la proteinuria, y eso es correcto. Muy bien. Un paciente diabético conocido de 2 años de evolución, 64 años de edad, consulta porque tiene anemia, proteinuria de 3 gramos en 24 horas, junto con hematuria, hipertensión arterial y discreta insuficiencia renal con creatinina plasmática en 2,3. El diagnóstico menos probable es ya miren, tiene 2 años que le acaban de decir que tiene diabetes. Viene porque está anémico, tiene proteinuria en 3 gramos en 24 horas, con hematuria, hipertensión arterial y discreta insuficiencia renal con creatinina plasmática en 2,3. El diagnóstico menos probable sería pregunta poco difícil. ¿Por qué sería la A? Porque hay muy poco tiempo para su desarrollo. Acá podríamos pensar en la A y alguien podría pensar en la E quizás por la edad, ¿no? Pero el tiempo de evolución es demasiado corto para pensar que todo es un problema por nefropatía diabética. Muy bien. Claro, muy buena, lo que dice Fernando. Entre la A y la E, la pregunta sería, ¿cuál sería menos probable? Las dos podrían ser menos probables porque el SHU famoso, el SHU tiene un periodo de presentación más corto, ¿no? No es tan largo. Pero acá lo que dice, pero tiene razón también acá, pero acá no menciona qué tiempo tiene de la enfermedad. Solamente dice que es diabético hace 2 años nada más y ahorita viene porque tiene anemia, tiene proteinuria, con hematuria y hipertensión arterial. No menciona el tiempo de enfermedad actual. Por eso que lo único que nos podemos apoyar para la nefropatía diabética serían sus 2 años de diabetes. Para el SHU no tiene fecha de cuánto tiempo está enfermo. Es un poquito de trampa en esa parte de la pregunta. Pero está bien. Pero está bien la acotación. Perfecto. 25. La A. Claro, porque para el SHU no te dice tiene 2 días de enfermedad. Dice, es un diabético que acaba de llegar. Es un diabético que acaba de llegar y tiene anemia, proteinuria de 3 gramos, con hematuria, hipertensión y falla renal. No dice. Y tú le dices, SHU. Pregunta 25. En la historia natural de la nefropatía de la diabetes mellitus tipo 1, ¿cuál de las 5 alternativas creen ustedes que es correcta? Dice, la aparición de proteinuria nefrótica es inexorable con el tiempo. La primera pregunta es, definan inexorable. Si mencionas un dato que los pacientes que tienen la diabetes, que hacen a los 10-15 años nefropatía diabética, que muy poco porcentaje que tengan microalbuminuria van a ir hacia proteinurias masivas. O sea, como que la proteinuria nefrótica no es a lo que van a llegar todos, sino un pequeño porcentaje. O sea, no todos van a llegar. Entonces no sería correcta. Dice, la disminución del filtrado glomerular precede a la proteinuria.
Porque en teoría lo que va es microalbuminuria y después va a haber falla renal, sería al revés. La detección de microalbuminuria es irrelevante para el pronóstico. No es relevante porque nos va a decir pues, si hay proteinuria que puede avanzar. Rara vez aprecia progresión a la insuficiencia renal terminal. En teoría todos van a la IRCT. El control estrecho de la glucemia es dudoso que lentezca la progresión de la nefropatía clínica. Igualito va a ser nefropatía clínica en nuestros pacientes. Entonces la alternativa sería la letra E. O sea, un buen control de glucosa no necesariamente me va a enlentecer, igual me va a hacer nefropatía. Qué diferente, o sea, nefropatía es daño del riñón. No necesariamente estamos hablando de IRCT o estamos hablando de proteinuria. El paciente con diabetes te va a hacer tu nefropatía diabética. O sea, sí o sí. Ya, no te va a hacer, no vas, poco porcentaje de la gente que da microalbuminuria va a ser nefrótico. Claro. Entonces sí hay daño renal. Y por más que controles la glucosa, igual vas a llegar a la nefropatía clínica. O sea, daño del riñón. Siempre. Daño renal no implica que va a ser, no implica que va a ser pues un IRCT, sino implica daño renal de todas maneras. Que tiene todo el abanico desde poco hasta el IRCT, que es lo más probable que quizás pueda llegar. 26. Un paciente de 65 años de edad en tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos durante 3 semanas por una artropatía degenerativa, presenta un cuadro de fiebre y exantema cutáneo. En la analítica de sangre tiene eosinofilia y una creatinina de 2. Y en el sedimento urinario tiene hematuria, piuria y proteinuria de 1 gramo por día. ¿Cuál es la actitud que se debe seguir en este caso? Le suspendo antiinflamatorios, le añado glucocorticoides, le administro suero para limpiarle la sangre, le administramos diurético de asa, o le hacemos una biopsia renal de frente, pues ya, así tenemos diagnóstico sí o sí. ¿Cuál es lo más lógico hacer en este paciente cuya enunciado tiene 1, 2, 3, 4 líneas con respecto a antiinflamatorios? Suspender los antiinflamatorios, que es lo que está permanentemente ocasionando problemas. ¿Qué hace el antiinflamatorio? Con la arteriola aferente, vasoconstricción. Perfecto. ¿Y los YECAS qué hacen? Dilatan la eferente. Muy bien. La asociación de insuficiencia renal aguda, fiebre, artralgias, exantema y eosinofilia es igual a ¿ya mencionaron alguien por ahí la respuesta? La nefritis intersticial se caracteriza por, en el tercer párrafo, falla renal, fiebre, rash, proteinuria, que es mucho lo que nos menciona acá en este cuadro. Es una reacción inmunológica Vimos que también hay una nefritis intersticial crónica que es secundario pues, a inflamación del intersticio, por obstrucción del uréter, pielonefritis, rechazo a trasplantes, entre otras cosas. Entonces, falla renal, fiebre, artralgias, exantema y eosinofilia sugiere nefritis intersticial aguda. Pregunta 28. Dice, una mujer de 58 años de edad se presenta con un cuadro de fiebre de 4 semanas, llegándose al diagnóstico de toxoplasmosis. En las 3 semanas previas había recibido ampicilina oral a la dosis de 2 gramos por día, con lo que había descendido algo, sin desaparecer la fiebre. Unos días antes del ingreso vuelve a elevarse la fiebre
aparece eritema o liguria de 500 a 700 mililitros por día, su creatinina plasmática está en 4,3 y hematuria macroscópica con proteinuria de 2 gramos en 24 horas. En el sedimento, el 80% de los hematíes están deformados y hay algunos eosinófilos. Los niveles de C3 y C4 están en rangos normales y el cuadro revirtió al final dejando una filtración glomerular del 75%. ¿Qué diagnóstico de los siguientes es el más probable? A ver, ¿qué encontramos acá? Tenemos que hizo oliguria de 500 a 700. O sea, tiene falla renal. Tuvo fiebre. Bueno, hay eosinófilos en la orina, hay hematíes en la orina. Podría ser una nefritis intersticial aguda por hipersensibilidad. Tenemos que falla renal, tiene fiebre, eosinofilia. Eso puede ser nefritis intersticial aguda. Puede ser una glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Claro, ahí la B no podría ser porque C3 y C4 están normales. ¿Cómo deben estar? Bajos, perfecto. Pues una necrosis tubular aguda. ¿Qué le faltaría para una necrosis tubular aguda? ¿O qué no tiene? ¿O qué sí tiene? El cuadro revierte, claro. ¿Perdón? El tiempo que revierte es bastante corto. Muy bien. Entonces acá, lo mismo que hace un ratito, es una necrosis intersticial, una nefritis intersticial aguda. La idea acá es que has usado pues algún tipo de drogas. En el caso de esta pregunta fue ampicilina oral. 2 gramos por día de ampicilina, o sea, tiene tuvo una infección y luego se le coloca antibiótico. Usualmente cuando se usa ADN-ICI se presenta meses después de la ingesta con proteinuria, hematuria o síndrome nefrótico. Ese es el del AINES. Acá no. Entonces, en esta tenemos una nefritis intersticial aguda por hipersensibilidad por la medicación que estuvo recibiendo. Perfecto. Aparentemente por antibióticos sí. Por drogas, perdón. 29. Dice, en la poliquistosis renal del adulto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Alguien conoce sobre esta enfermedad? Claro, es una enfermedad autosómica dominante, usualmente hay quistes en el riñón, también hay quistes en el hígado, y hay falla renal progresiva con hematuria, pero básicamente falla renal no porque el riñón esté malográndose, sino por la compresión de los quistes que van creciendo constantemente. Y usualmente las personas cuando detectan que tienen problemas del riñón, no es en la primera infancia, es mucho más adulto. Son pacientes que lo detectan en los edades de los 18, los 25 años, comienzan a detectar que tienen ese tipo de enfermedad. Una de las formas o las causas por las cuales la gente se da cuenta es porque comienza a tener hematuria. Entonces hace ejercicio y ¡pac!
de repente comienza la hematuria. Entonces es que esto es extraño. Se hace una ecografía renal y ahí se dan cuenta de los quistes. Y acuérdense ustedes que la poliquistosis renal es una causa de persona con falla renal crónica con riñones normales o grandes. ¿Quién más da riñón grande o normal en una falla renal crónica? Amiloidosis, VIH, poliquistosis renal, diabetes. Muy bien. 30. Una paciente de 15 años de edad consulta por poliuria y nicturia, cansancio fácil y astenia. Presenta dichos síntomas desde hace años y tienden a intensificarse durante los veranos muy calurosos, en los que se asocia hormigueo lingual y peribucal. A la exploración física solo destaca una tensión de 100,50 milímetros de mercurio. Los exámenes muestran sodio en 135, potasio en 2, cloro en 105, pH en 7,45, bicarbonato en 30. La renina y aldosterona muestran cifras elevadas, tanto basales como tras el estímulo. Los procesos que siguen, ¿cuál es compatible con el cuadro clínico descrito? Vemos algunos síndromes ahí, raros que están mencionados en esa pregunta. El Bartter es un síndrome que se caracteriza porque hay un efecto a nivel de una de las asas de la Henle, los túbulos de la Henle. Y el Bartter se caracteriza porque tiene potasio bajo, hay hipocalemia, acidez disminuida en la sangre, o sea, hay alcalosis o alcalemia, y la presión arterial está normal o baja, o sea, nunca hay hipertensión acá. Y hasta hay dos síndromes, el clásico y natal, que conllevan lo mismo usualmente. En el Bartter tenemos tanto la aldosterona como la renina altas, y su estímulo después de estimular también se van a incrementar. Hoy vamos a ver las otras enfermedades en otro diapositivo. 31. Se trata de un niño de 7 años con retraso estaturo-ponderal que presenta signos radiológicos de raquitismo y ecográficos de nefrocalcinosis. Los análisis demuestran acidosis metabólica con pH inferior a 7,32, bicarbonato plasmático inferior a 17, el pH en la orina en 3 determinaciones es siempre superior a 5,5. Otras alteraciones metabólicas consisten en hipercalciuria, hipocitruria y discreta disminución de la resorción del fósforo. No se detecta glucosuria ni aminoaciduria. Las siguientes posibilidades marcar el diagnóstico correcto. Entonces acá vamos a repasar las famosas ATR, que siempre son preguntas de exámenes. Y el ATR1, que también se denomina distal, es una enfermedad que tiene acidosis metabólica secundaria a la capacidad de botar iones hidrógeno. Por lo tanto, el pH de la persona siempre debe estar ácido. Eso produce hipocitraturia, aumento de la resorción ósea y disminución de la absorción tubular de calcio con hipercalciuria. Y acá podemos encontrar a veces cálculos renales en el ATR tipo 1. La suma de estos factores produce urolitiasis en 70% de los pacientes, generalmente de cálculos de fosfato de calcio, en ocasiones se encuentra oxalato o estrubita. Entonces tenemos un paciente que tiene entonces no bota hidrógenos, por lo tanto va a tener acidemia, el bicarbonato plasmático debe estar bajo,
Sigamos. Siguiente. 32. En el ATR2, la diferencia una es que no hay formación de cálculos. A diferencia del ATR1, que sí se puede formar cálculos. 32. Ante una sospecha de enfermedad renal poliquística del adulto, el paso diagnóstico siguiente más razonable entre los que se señalan es... ¿Qué es lo que hay que hacerle? Una ecografía. Claro. Pregunta 33. ¿En cuál de las siguientes enfermedades es excepcional la aparición de nefrocalcinosis medular como complicación? Acá falta la otra explicación. La 2, mencionamos también, es una falla en la absorción de bicarbonato a nivel de los túbulos proximales. No causa cálculos. Y nefrocalcinosis es una de sus menores apariciones o lo que menos produce la ATR tipo 2 o proximal. Tiene 3 letras D. (34) Dice, ante un paciente con debilidad muscular, hiperreninemia, hiperaldosteronismo, hipokaliemia y alcalosis sin hipertensión ni edemas y con secreción urinaria de prostaglandina E2 elevada, el diagnóstico más probable es. Es muy similar a un caso anterior, tiene potasio bajo, no tiene presión alta, no hace edemas, y acá la característica es que tiene una eliminación de prostaglandina 2 elevada, y esto es un Barter, igualito. Es otra forma de preguntar lo mismo. Acá había que chequear el potasio. Carlos, muy bien. 35. Un niño de 4 años tiene insuficiencia renal aguda y anemia marcada con abundantes quistocitos en nefrosis de sangre periférica. El diagnóstico más probable sería fácil. Shu. Cuando uno tiene Shu, tiene 3 cosas. Una es insuficiencia renal, otra es anemia hemolítica y la tercera característica es trombocitopenia. Esa es la triada clásica del Shu. Insuficiencia renal, anemia hemolítica y trombocitopenia. Asociada a esa trombocitopenia hay defectos de la coagulación. Entonces, esto me va a hablar del Shu. Por lo tanto, esto es una microangiopatía que afecta al riñón, pero puede afectar pues otros lugares como el aparato nervioso central y el gastrointestinal. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no se encuentra en el Shu del niño?
Entonces hemos dicho que hay, a ver, falla renal, ¿qué más hay? Trombocitopenia, anemia hemolítica. Es una microangiopatía que afecta riñón y otros órganos como el sistema nervioso u otro órgano más. Perfecto, muy bien. Entonces trombocitopenia sí hay. Entonces sacamos la A. Me queda la B, la C, la D y la E. Dice que hay microangiopatía que causa problemas gastrointestinales que incluye el hígado. O sea, puede haber falla hepática, podría haber. Sacamos la D. ¿Afecta el sistema nervioso central? ¿Podría convulsionar un SHU? Claro. Me quedo con hipertensión y alteración electrocardiográfica de isquemia miocárdica. Con microangiopatía, lo más probable que también haya problemas a nivel del corazón. Y lo que menos hay, en teoría, perdón, lo que menos hay sería, sí, ahí, perdón. Lo que hay es hipertensión arterial y la falla hepática. Lo que sí es cierto es que puede haber falla hepática, pero en la pregunta menciona pues si es hepática pues terminal o bastante agresiva. Lapsus. Es que es un SHU. Sí, pero también hay daño hepático. Por acá nos ponen como respuesta el daño hepático como insuficiencia hepática muy severa. Eso sí no hay. Perfecto. 37. 70 años de edad, que hace 2 semanas fue sometido a una coronarioangiografía, va al hospital, posiciones purpúricas, palpar y miembros inferiores, elevación de creatinina sérica de 3, proteinuria de 1, hipocomplementemia y microhematuria, leucocituria en el sedimento urinario también. ¿Cuál es lo más probable? Sería una glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva. ¿Por qué? No daría, perdón. No daría púrpura palpable, ya. Podría ser. Entonces podría ser una citocócica. Puede ser un SHU. Microangiopatía. Ya. ¿Y la proteinuria cuál explicaría entonces? Claro, y por la edad también. Claro, acá la edad nos ayuda bastante también para la enfermedad que sea una enfermedad aterotrombótica. Que estemos lanzando pues trombos al riñón y estemos haciendo compromiso renal que esté causando toda la alteración que estamos viendo acá con... A ver, dice que hay microhematuria, hay leucocituria, hay proteinuria, entonces hay compromiso glomerular, estamos perdiendo proteínas, hay compromiso de absorción, es un paciente que está con varias lesiones en varias zonas del riñón. La enfermedad renal tromboembólica está ligada a la aterosclerosis, un trastorno de las arterias, tiene presente cuando hay grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias, formando las placas, y se desprenden pues y comienzan a irse por todas partes, y causan daño en el riñón y otras partes del cuerpo, como están mencionando sus compañeros. (38) Un paciente de 58 años de edad acude al hospital por dolor abdominal y malestar general.
Los antecedentes destaca que se realizó una angioplastía coronaria hace un mes. Por émbolos periféricos. Sí. 38. Un paciente de 58 años de edad, 37, enfermedad arterioembólica, 37, alternativa D de dedo. 38. Un paciente de 58 años de edad acude al hospital por dolor abdominal y malestar general. Su antecedente destaca que se realizó una angioplastía coronaria hace un mes. De nada. Exploración física, presión arterial de 190/100, líquidos reticulares en muslos y varios dedos azules en ambos pies. Pulsos pedidos conservados, creatina en 6,6, leucocitos con eosinofilia y microhematuria en sedimento urinario. El diagnóstico de sospecha más probable de los siguientes es que tenga una glomerulonefritis proliferativa en relación a endocarditis bacteriana tras intervención intravascular, trombosis de arteria renal principal, necrosis tubular aguda secundaria con contrastes yodados, fracaso renal agudo secundario a embolismo de colesterol, hipertensión arterial maligna. ¿Perdón? Hace un mes. Ah, ya. Claro, pero si es una angioplastía coronaria, supone que, ¿qué más aparte? Ya, tu planteamiento está bien. Su compañero menciona que si mencionan el dato de una angioplastía coronaria, implica que le han metido una sustancia de contraste. ¿Y qué otra cosa más conlleva teniendo ese razonamiento? ¿Qué está, perdón? Que puede estar desprendiendo placas también, para embolizar a otra parte. Perfecto. Entonces, ambas cosas se pueden pensar. Entonces, acá podríamos tener, ¿cuál podría ser? Claro que sí. ¿Los émbolos de qué? De colesterol. Que hemos visto, perfecto. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Claro. Los eosinófilos se incrementan cuando hay émbolo de colesterol. Es una causa incluso de eosinófilos en orina. Y también se incrementan en este paciente. Y está bien. Lo que mencionó su compañero es correcto, igual que su compañera también. Si da un dato es por algo. La angioplastía coronaria hace un mes puede darnos que han metido contraste y nos puede decir también que están desprendiendo algo. Los eosinófilos se presentan en émbolo de colesterol, como hemos visto en la clase pasada. Y lo mejor acá de las dos, la alternativa de letra D, más acorde. El daño por contraste de sustancias yodadas es más agudo también. En las siguientes horas podemos ver ya un daño progresivo del problema renal. 39. Dice, un paciente de 75 años de edad, ya empezamos un adulto mayor, con claudicación intermitente en extremidades inferiores, presenta insuficiencia renal progresiva, hipertensión, sedimento urinario poco alterado y proteinuria escasa. ¿Qué considerar en este paciente? Por la edad, todo progresivo, es una nefropatía isquémica aterosclerótica. Básicamente por la edad del paciente, claudicación intermitente quiere decir pues que tenemos zonas que se van cerrando poco a poco y esta cosa falla renal, hay una parte vascular, una parte renal comprometida, no puede que sea aterosclerótico todo su cuadro. Salud. Y la pregunta 40, que algunos han contestado muy bien, otros han champeado, que salió como 500, y me mezclaron dos resultados, vamos a ver cómo se hace. Dice un señor de 25 años de edad, mayor que nosotros, diagnosticado de TBC meningia. Llega a la emergencia porque convulsiona y tiene un sodio en 118. Usted debe manejar la hiponatremia y decide llevarlo a 125. ¿Qué volumen de solución hipertónica le correspondería a este paciente? Pesa 50 kilos. La solución hipertónica que usted prepara con las 5 ampollas de hipersodio más un cloruro de sodio va a tener más o menos como 500.000 equivalentes en 1100 cc del frasco de cloruro de sodio. Entonces lo que hacemos es calculamos 140 menos el sodio actual por 0.6 por el peso. Es la fórmula, sin embargo, 140 para nosotros no va a ser, nuestro valor no va a ser 125 que estamos quedando. Será 125 menos 118 por 0.6 por 50 y eso sale 210
1000 equivalentes que hay que dar a este paciente. Decimos que hay como 500 en 1100 cc, 210 debería haber más o menos en 462 cc. Una regla de 3 simple. Y la alternativa en la pregunta 40 sería la alternativa letra C. Cuenta C. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos. Gracias.